Y hablando de Joe, tenemos la suerte de estar comunicados con nuestro querido amigo y compañero Joey Cornejo. Buenas tardes, Joey, querido. ¿Cómo están, Manu? ¿Cómo están, Quique? Contentos de compartir micrófono con vos, Está querido como José. luminoso José Cornejo, ¿no? La luz sí, me baja para pensar, el pensamiento, la creatividad. Ahí está, entonces, a ver si funciona. ¿Qué tenés para contarnos? No, mira, la verdad es que no mucho porque no ha cambiado el escenario de gran manera, por suerte, Sí. desde el último lunes para acá. Porque, bueno, yo le decía que el último lunes habíamos avanzado fuertemente en una idea de unidad del peronismo. Esto sigue. La fase actual es una fase donde se está trabajando frenéticamente en el armado de listas, de candidaturas, con un horizonte, con un eje, que sean las personas que más votos convoquen, porque ahora sí se juega una patriada muy grande contra las fuerzas de Milei, las autodefinidas fuerzas del cielo. Así que por el campo nuestro lo que hay es un trabajo frenético en el armado de listas. En el caso de ellos, bueno, el gobierno en general, la selección legislativa suele tener un espaldarazo del electorado. Hay que decir acá varias cosas. La primera es que empieza a haber en las encuestas un incipiente hastío en el voto que tenía Milei. Digamos, empieza a haber algunos sectores que empiezan a caerse. Después, también es un gobierno que se encuentra políticamente, bueno, de derrota en derrota, digamos, ¿no? El Senado le acaba de meter 6 proyectos de ley, se los aprobó, lo dejó en una situación, además del plantón del acto del 9 de junio en Tucumán, con lo cual el gobierno políticamente está medio groggy. La situación económica que no termina de arrancar. Nosotros, en los últimos más o menos 10 días, el dólar creció 150 pesos, llegó hasta el pico de 1.300, se la rebotó. Es decir, la situación económica, la política crujiendo, la económica en fleje. Bueno, hoy estaba circulando algún número de inflación, yo todavía no lo chequeé a ver si era el correcto. El gobierno parece estar frenando la inflación al costo fenomenal de frenar la economía, mucha malaria, y aún así no logra frenar el dólar que está creciendo. Y en el territorio de la provincia, en el armado de listas, el cierre que hizo La Libertad Avanza, que con mucha voluntad de someter al macrismo, de forma muy prepotente, lo que logró que muchos sectores de lo que era el viejo Juntos por el Cambio quedaran afuera. Entonces, en Provincia de Buenos Aires los radicales estaban afuera. Usted me dirá, bueno, los radicales no existen. No, en el interior de la provincia de Buenos Aires, los radicales son muy, muy fuertes. Claro. Y van a poder subir los legisladores y le van a comer. El sector de Kikuchi, que es un sector díscolo de libertarios, también quedó fuera del armado, entonces está en la suya. Bueno, después, sector de Manes, también Stolbizer, muchos sectores quedaron afuera, y después los que están adentro, muy agarradito con chinche, que no se rompa ante cualquier movimiento, como es el caso de Montenegro, el intendente de Mar del Plata, que en las fotos, con su cara de traste, manifiesta su conformidad con el acuerdo que se armó con los libertarios. Así que te digo que la verdad, otro lunes me parece, no te digo que otro lunes de buenas noticias, pero me parece que sí podemos decir que seguimos en un escenario donde, bueno, el peronismo empieza a hacer pie. Una vez que el peronismo empieza a hacer pie, se ordena, empieza a infligir algunos golpes duros al gobierno nacional, que está perplejo, que hasta acá no había enfrentado a un peronismo unido. Y el cierre electoral de los libertarios fue mucho peor de lo que se esperaba, al menos, ¿no? Porque la unidad con el macrismo ya estaba dada, pero se suponía que detrás de ello iban a entrar un montón de sectores que habían acompañado históricamente a Juntos por el Cambio, cosa que no pasó. Claro. Con lo cual veremos cómo llega la situación política y económica del presidente para septiembre. Un peronismo unido, de golpe, podría quebrar una tendencia de 20 años de derrota en elecciones intermedias. O sea, el peronismo por primera vez en 20 años podría ganar en la provincia de Buenos Aires. En elección legislativa. Claro, sí, de eso estamos hablando, claro. Yo te pregunto porque hoy al principio del programa hablábamos un poco, ¿no? De las elecciones, de que Milei viene medio alicaído, pero además de que se supone, ¿no?, que para todo lo que espera Milei que suceda los próximos 2 años de gobierno, necesitaría no solo ganar, sino una victoria contundente. Estamos diciendo no ganar por medio punto.
Yo viste que él dice, salió con el tema de los votaciones en el Senado, de la paliza que se comió en el Senado, él dice, bueno, no importa, lo veto y si insiste no importa porque vamos a reventar las urnas en octubre. Claro. Eso no es así por las características, por la forma que se renuevan las cámaras, aun cuando él metió un batacazo que no vimos en ninguna de las 8 elecciones que pasaron hasta ahora, aún cuando metieron batacazo en diputados nacionales y parcialmente Senado, porque recordemos que el Senado se renueva por tercios, entonces el mejor escenario que vos ganes 2/3 del tercio que se está votando. Claro. Sí, y además hay en lugares que no se vota senadores, tipo, por ejemplo la provincia de Buenos Aires. Senadores se votan 8 provincias de 24, siempre se renueva por tercios. Y vos si ganás, te llevas 2 senadores y sí o sí perdés uno. O sea que en el mejor de los casos, el escenario más fantasioso tendría 16 senadores, que contra 0 que tiene pasaría a tener 16, digamos. Bueno, habría que ver cómo se acomoda algún malandrín que esté dando vuelta, pero la verdad es que no importa el batacazo que dé, que yo no lo veo, yo todo lo contrario, me parece que es un gobierno que está esmerilado, que está en descenso, pero aún cuando lo pegara, me parece que empieza a parecerse más a una expresión de fantasía de Milei que a la realidad. Y ahí yo quiero una llamadita al pie, que en alguna otra columna lo vamos a desarrollar. Cada vez que Milei empieza a tener problemas político-económicos en su gestión, empieza con las locuritas, empieza a hacer declaraciones espasmódicas en los medios, empieza la motosierra al palo, empieza esa dinámica. Y lo estamos viendo de vuelta, digamos, se acaban los dólares. Políticamente lo empiezan a recordar hasta gobernadores súper moderados para ser bondadosos con ellos. Bueno, otra vez Milei empieza con este tipo de declaraciones con la que vos decís, Manu, hubo esta operación que nadie entendió, que fue este diálogo, que también se dio la última semana, entre Alejandro Fantino y el ministro de Economía Caputo, donde Fantino dice que había hablado. Circula un recorte de Fantino donde dice que todo se va al traste, que el dólar se va a 1.500 o más, que va a estar todo repicante, áspero creo que fue la palabra que usó Fantino. Después Fantino sale a desmentirse que eso era un editado, que nada que ver. Después cuando los periodistas fueron a ver el video original, estaba todo lo que había dicho. Y después Clarín, eso fue el viernes, Clarín publica que ese editado terrorífico había sido promovido por el mismo gobierno nacional para asustar a los gobernadores. Toda una melange, una maraña de operaciones y contraoperaciones donde el mismo gobierno pone la caja, pone el palito y se mete debajo de la caja. Sí, tal cual. Sí. Una cosa, la verdad, una cosa que tiene que ver con esto, con un gobierno muy desmejorado. Ya el comodín lo utilizó, que es la plata del FMI, ya pidió toda la que puede pedir. Hasta en Estados Unidos lo están fajando porque es muy difícil no interpretar el fallo de Estados Unidos como un sopapo contra Javier Milei, contra el gobierno de Javier Milei. Y hoy decíamos más temprano la foto de Trump con Macri, que seguramente tampoco le cayó bien a Milei. Que lo que pasa que, imagínate pedirle a Milei que haga un análisis geopolítico de esta complejidad, pero la ruptura de Trump con Elon Musk es el intento de un sector de la economía interna norteamericana, vinculado al aparato industrial militar, digamos, muy complejo, o sea, Trump, no nos imaginemos algo progresista, pero el intento de ese sector de disciplinar a las tecnológicas, a que son más financieristas, más liberales, que tienen la otra visión, digamos, la internacionalista, la libertaria. Bueno, esto está pasando en Estados Unidos a partir de la ruptura con Elon Musk. Claro, cambia ese ciclo, cobra Milei también. Milei era el amigo, el que levantaba la motosierra de Milei, era Elon Musk. El chabón quedó del otro bando. Claro. Incluso de la interna republicana. Pero bueno, ya pedirle a Javi que se ponga con esas cosas es mucho pedir, digamos. Se nos escapa. Sí creo que por eso que el gobierno empieza a acelerar su deterioro, se lo empieza a ver de nuevo desesperado, haciendo locuritas al presidente de la nación. Y bueno, de golpe el peronismo empieza a mostrar en el Senado, en la provincia de Buenos Aires, una conformación que empieza a ser sólida. La verdad, bueno, viste, nosotros tenemos muchos amigos con los que discutimos, dice, pero ya está el programa definitivo con el cual va a gobernar el peronismo a partir del 27 y cómo va a bajar la inflación sin ajuste. No, la verdad que no. Lo que hay ahora es un proyecto de reunir fuerzas políticas y, como hablábamos en el programa anterior, y sociales, para derrotar al gobierno de Javier Milei. Y en el marco de que eso empiece a tomar forma, sí, uno ya puede empezar a exigir un programa. Pero me parece que hoy la situación es mucho más desesperada y más defensiva
Entonces nuestro rol ahora es alentar, ganarle en las elecciones de septiembre a Javier Milei. Sí, pero aparte no nos podemos olvidar, José, que hace 2 años perdimos en segunda vuelta. Entonces me parece que es momento, como decís vos, de reagruparse. Primero reagrupémonos, ganemos una elección y después empecemos a pensar a ver cómo vamos a salir de este bolonqui. Y hay que reconstruir, yo en eso siempre insisto, lo traigo mucho al programa, me sirve para pensar, pero es lo que realmente creo. Hay que reconstruir un pacto social, hay que reconstruir un pacto con nuestro electorado, con nuestros votantes. Sí. Yo creo que el peronismo tiene que recentrarse, volver a las discusiones estructurales que hicieron a la historia del peronismo, que nos hicieron fuerte, que es, sobre todo, volver al eje en materia de trabajo, en materia de ingresos, en materia de poder adquisitivo de los trabajadores en Argentina. Después hay un montón de otros derechos que el peronismo no tiene que renunciar y que representa los avances de otros sectores, de minorías en el pueblo argentino. Pero el eje que no tiene que perder, la agenda que tiene que recuperar para reencontrarse con su electorado, es la agenda del trabajo, del salario y del poder adquisitivo. Ese eje es el que tiene que construirse. Entonces, después sí, por supuesto, hay que armar un programa en función de eso, cómo se gobierna, pero la verdad que Milei no las hace muy fácil porque la capacidad de destruir empleo y poder adquisitivo que tiene es fenomenal. Entonces, antes o después la gente nos va a preguntar a nosotros qué tenemos que hacer con respecto a eso. Ahora, en el marco de reconstruir esta unidad, hay que ir lentamente reorientando el peronismo hacia discusiones de fondo que marquen eso. Una última síntesis de todo esto, ya para terminar. Los compañeros de la Patria es el Otro, el fin de semana, estuvieron pegando afiches de Axel o Milei, con la bandera argentina y la bandera de Estados Unidos. Sí. Bueno, eso, recuperar el nacionalismo, recuperar el trabajo, lo nuestro en términos de lo industrial, lo productivo. Algo ahí está la punta del ovillo de cómo salimos de esta situación. Tal cual, tal cual. Y me quedo con algo que dijiste hace un ratito, Joe, cuando dijiste las encuestas. Yo las encuestas, viste, hace 40 años que vivo en democracia y hace 40 años que escucho análisis fallidos en las encuestas. Pero, sí, por supuesto. Pero hubo 8 elecciones y el oficialismo ganó una sola en la ciudad de Buenos Aires y por 2 puntos al segundo. Así que... Por 2 puntos, ¿qué querido? Con 30 ganó, con 30. 2 de ventaja y la mitad del padrón. No sacó 15 puntos. Claro. No sacaron 15 puntos del padrón total. Claro. Es un dato, ese es el dato a tener en cuenta. Bueno, la verdad que hablo con vos y me diste, como el lunes pasado, me diste un poco más de optimismo. Venimos bien, no tiremos manteca al techo, pero venimos bien. Por eso, cuidemos lo que tenemos. Guardemos la manteca que está cara y sigamos trabajando. Yo te abrazo con todo mi corazón, gracias. Gracias por la llamada, chicos, los quiero mucho. Adiós. José Cornejo, allí nuestro compañero analista político. Él es el director de la agencia de noticias La Paco Urondo. Así es. Es un hombre del periodismo y es un hombre que sabe mucho de la política de la provincia de Buenos Aires. 52 minutos, no sé, tengo que hacer tanta... Sí, una tandita, una tanda. Te lo pide la gente. Lo pide el pueblo, adelante entonces. Encuentro en tu radio, en el 102.1 FM La Patriada. Estamos donde estás.